Bueno, vamos formalmente a comenzar. Bienvenidos. Bienvenidos. Una vez más, esta vez estamos Nora y yo juntas en esta oportunidad, en este live, Sí. hablando del tema de la ansiedad. Es un tema, bueno, que a todos de alguna u otra manera nos ha tocado en mayor o menor escala en estos momentos, pero bueno, donde esta situación es como la situación perfecta que siembra todas esas emociones y todos esos pensamientos típicos de la ansiedad. Para los que no me conocen, yo soy Debbie Weinstein y estoy aquí en Miami, en Miramar específicamente, donde tenemos un centro, Aliveness, donde trabajamos un método psicocorporal, eso quiere decir donde integramos mente y cuerpo para el manejo de las emociones. Y justamente la intención de este live que hago con Nora, mi amiga, mi mentora, mi terapeuta hace mucho tiempo, mi maestra, donde queremos compartir con ustedes el enfoque psicocorporal de la ansiedad. En otras palabras, qué pasa con nuestro cuerpo cuando estamos ansiosos y cómo podemos usar nuestro cuerpo también para manejar la ansiedad, porque mente, cuerpo y emoción están íntimamente relacionados. Lo que yo pienso afecta a mi cuerpo, como está mi cuerpo hace que piense y que sienta de cierta manera. Esas tres cosas van de la mano constantemente y nuestro aporte y nuestro abordaje siempre es a través del cuerpo, permitiendo que nuestro cuerpo pueda liberar, pueda soltar, conocernos a través del cuerpo, darnos cuenta qué es lo que nos está pasando a través de lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo. Y bueno, esperamos que este live de hoy pueda darles ciertas herramientas, puedan conocer un poquito más qué está pasando con su ansiedad y bueno, que podamos tener nuevas formas de manejarla y de abordarla. Sí. Eso que dice es importante porque trabajar desde una sola parte de la persona deja fuera muchos elementos, ¿ok? Si trabajamos solamente desde el nivel cognitivo, no es que no esté bien trabajar desde el nivel cognitivo, pero de alguna manera obviamos una realidad, pero así imprescindible, que es el cuerpo. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando en el cuerpo de esa persona que está ansiosa? Porque si hay un elemento fundamental de la ansiedad es que se caracteriza por tener sensaciones corporales muy claras, ¿ok? Muy claras, aunque la persona no sepa que está ansiosa. O sea, eso es bien importante. O sea, yo puedo tener unas sensaciones corporales tan evidentes como puedo estar consciente de mis palpitaciones. Normalmente nosotros no estamos conscientes de nuestras palpitaciones y el corazón siempre está funcionando. Empezamos a tener sensaciones de que el cuerpo, la respiración no es completa o no es suficiente el aire que entra de mi cuerpo. Y lo que realmente está pasando ahí es que el aire entra, pero como de alguna manera yo necesito volver otra vez porque mi mente le dice al cuerpo no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Empiezo a inhalar más que exhalar y no produzco el sistema básico de descarga que es normalmente el sistema de exhalación. Entonces, hay que ver todos los aspectos, hay que ver el corporal, qué está pasando, cuáles son los pensamientos que se disparan y cuáles son los aspectos que tenemos nosotros a nivel emocional, que pudieran estar detonando todos esos síntomas. Entonces, lo más importante de resaltar aquí de la ansiedad es que es un proceso adaptativo, que es una consecuencia de, no es la causa de, sino es una consecuencia de algo. Por lo general, sufrimos ansiedad cuando estamos muy deprimidos o cuando estamos muy estresados y normalmente esos síntomas van de la mano. Este, Y sabes que ahora que estás diciendo eso, fíjate que yo hace muchos años, yo sufría mucho de ansiedad, ansiedad e incluso ataques de pánico, hace muchísimos años. Y yo no sabía que eso es lo que me estaba pasando. Porque el tema de la ansiedad y cuando ya empezamos a sufrir de ataques de ansiedad, que son ya cuando están los niveles mucho más altos, cuando ya comienza a ser un trastorno, no hablamos de eso. No hablamos de eso. Yo creo que Así me es. pasan cosas, a veces me avergüenza porque te coloca en un lugar donde no puedes controlar, son esas sensaciones en el cuerpo que no puedes controlar, comienzas a sentir, por lo menos en mi caso, sentía en las manos como los nervios, Parestesias. como una situación, como que se me dormían, Uh -huh. necesitaba
colocarme contra el piso muchas veces, a veces lo único que me liberaba de esa sensación que tenía en el cuerpo era vomitar o evacuar, o sea, y todo eso son situaciones que te colocan en un lugar donde uno dice, wow, ¿qué es esto? O me estoy volviendo Sí, loca, me está pasando algo, pero me da pena, no hablo de eso. Y el tema con la ansiedad, y ya cuando también empieza a rozar con el pánico, con esas cantidades de miedo tan fuertes, es que no hablamos de eso. No hablamos, lo claro. escondemos y nos aislamos en esa situación. Y a veces también es muy común decir, ah, no, que yo soy muy ansioso, como decir, yo soy muy nervioso, Sí, sufro mucho de los nervios. sí. Una cosa es ser impulsivo y otra cosa es ser ansioso. O sea, normalmente hay temperamentos de personas que son como impulsivos, pero eso no quiere decir necesariamente que la gente sea ansiosa o que vaya a tener un ataque de pánico. Fíjate que eso que tú dices de que a uno a la persona eso es como un secreto, eso es como una cosa que la gente no lo quiere ventilar. ¿Por qué? Porque la sensación es, me estoy volviendo loco Sí. o me voy a morir. Pero hay una parte tuya, bueno, o sea, que está reaccionando ante eso y está luchando contra ese pensamiento porque dice, no, no me voy a morir porque puedo respirar. Es una cosa que pasa, pero a A millón. Y es un millón, pensamiento que atrae otro de manera es violenta una y en cadena, cuestión de segundos estás colocado en una situación catastrófica, exactamente, pero que no está sucediendo en realidad. sí, Hay una desconexión con la realidad donde yo comienzo a vivir, yo comienzo a experimentar eso que estoy pensando como que de verdad me está pasando y mi cuerpo, que no entiende más allá de lo que los pensamientos le están diciendo, está reaccionando como que le está pasando. Entonces, por eso comenzamos a tener todas esas reacciones sí, corporales, sí, porque el cuerpo cree que está en una situación de de emergencia. alarma, exacto. Y entonces es un círculo vicioso. O sea, mis pensamientos van al cuerpo, el cuerpo no sabe, el cuerpo reacciona, mientras más reacciona el cuerpo, la mente encadena otro pensamiento y esto es lo más difícil de la ansiedad. O sea, tú que narras una situación así, yo me acuerdo que antes de venirme de Venezuela, yo normalmente nunca he tenido ansiedad así, estos episodios. Yo tuve un episodio y yo sentía que el aire me faltaba. Eran las 4 de la madrugada en Caracas y yo dije, yo me voy de aquí a ir a una clínica corriendo. Aunque yo sabía que podía ser ansiedad y trabajé mi respiración, en ese momento no era suficiente porque mi nivel de estrés superaba mi nivel de posibilidad de regularme. Que eso es lo que sucede con la ansiedad, esos desniveles. Y yo agarré mi carro a las 4 de la mañana y llegué a una clínica que quedaba cerca de mi casa y el médico me decía, no, pero es que esto es pura ansiedad. Y al día siguiente me daba una vergüenza que mi hermana fuese a la emergencia nada más para verme a mí, que yo lo que estaba era con estrés. Me dijo, eso es estrés, señora. Entonces, yo, ay, hermana, qué fuerte, qué horrible que te tuviste Sí. que madrugar, es ¿Cuántas horrible. personas creen que están teniendo un infarto? Porque empieza a tener un dolor de Así pecho, una presión en el es. pecho y para llegar a una emergencia que le digan, no, eso es estrés, como que no es nada. Y sí es. Y si es Menos mucho. mal no es una enfermedad real, menos mal no nos estamos muriendo realmente, pero sí es una situación importante que, mira, lo que estás diciendo justamente es tan importante porque cuando estamos en ese nivel tan alto de ansiedad, controlarlo en ese momento es mucho más difícil. Es Por más eso que es difícil. importantísimo conocer cómo es mi ansiedad, comenzar a detectarlo cuando está apenas comenzando, que En son un esas pre. primeras sensaciones que comienzo a tener en mi cuerpo, porque ahí sí hay muchísimas cosas que puedo hacer. Y en ese momento sí hay muchas cosas que puedo hacer para calmarme, para hacer arraigo, grounding, que es estar mucho más presente, de manera que la mente no se dispare. Para Pero es respirar importante también. también, yo creo que podamos aclarar a las personas que nos están escuchando, que la ansiedad no es mala per se, ¿ok? La Ay, ansiedad es una reacción natural del cuerpo ante un estímulo que considera de emergencia. Y eso es perfecto, porque nuestro cuerpo está preparado para reaccionar ante situaciones, digamos, amenazantes o peligrosas y de las cuales nos salva. Porque, ¿qué es lo que pasa? Disminuye ciertas funciones que no son tan importantes en ese momento, como la digestiva, la sexual, como en el estrés. igual que en el estrés, Uh -huh. pero activa otras, que es justamente el circulatorio, donde tenemos muchas más, el corazón late mucho más rápido para irradiar mucha más
sangre en el cuerpo, claro, nuestros músculos se tensan, pero para salir corriendo, para pelear, para para huir, defenderse. para defenderse. Yo digo, bueno, cuando tenemos una situación real, hay creo que un accidente, un incendio, algo, bueno, menos mal, nuestro cuerpo nos permite hacer cosas impensables. Porque es adaptativa, la ansiedad es adaptativa, porque Sí, genera una serie de neurotransmisores que te ayudan, a que le dan la orden a los músculos, actúa, o sea, actúa, sálvate. actúa, sí, y te salva. El Sí, problema es cuando no hay una amenaza real, sino que nuestros pensamientos nos colocan en ese lugar y bueno, ya no deja de, ya no es algo que nos está ayudando, sino que nos está anticipando a, bueno, una situación que no está sucediendo. sí. Alguien preguntó por allí que si cuando las personas están en ataque de pánico realmente están, de verdad pueden tener un síntoma que pudiera estar relacionado con algo mórbido o enfermizo. Por lo general no. O sea, por lo general no es que la persona, porque está en un ataque de pánico, está enfermo del corazón. No. Sencillamente es una condición transitoria que es como una curva que sube y baja. Y cuando baja, tú te das cuenta que no está pasando nada. Normalmente lo que te dan cuando tú tienes eso no es una pastilla para el corazón, te dan es un calmante. ¿Ok? Y uno, o sea, uno habla de la ansiedad y este es el tema central de acá, de hablar de esto. Bueno, primero por la situación donde estamos, que cambiaron las situaciones, estamos en una crisis y las crisis detonan las alarmas y las alarmas pueden detonar la ansiedad. Ahora, eso no quiere decir, yo tengo una precondición, a lo mejor cardíaca, probablemente sí esté debilitando cada vez mi sistema cuando no paro de los ataques de pánico, ¿no? Depende del nivel. O sea, hay niveles altísimos donde evidentemente la solución farmacológica es lo más importante en ese momento. Hay que ir a un especialista para ser atendido. Pero hay niveles donde tú puedes manejarlo, donde no te, realmente lo más importante que necesitamos saber cuando estamos así es no nos está pasando nada. O sea, es un desajuste que tiene que ver con el sistema nervioso, es una reacción vagotónica, es una reacción del nervio vago y es una reacción que está empezando a surgir, pero no, es una cosa que es así, es una curva y eso va a bajar. Así como llegó, se va a pasar. Sí, y también es importante que no todos reaccionamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia, Así nos han es. pasado cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tuve en mi vida un evento traumático de mayor o menor escala, o fui testigo de un evento traumático de otra persona, por ejemplo, fui testigo de un accidente, o de repente estuve volando yo misma en un avión y uno de los vuelos se movió muchísimo, tuvo esas caídas, cosas que suceden, eso me va generando a mí o sea, yo instalo ese recuerdo, ¿okay? Ese trauma, que antes de ese evento yo no era sensible quizás a eso que sucedía. Yo no era sensible a un accidente de carro, por decirlo así. Pero basta que haya tenido un accidente o que haya presenciado un accidente catastrófico y eso instala una alarma nueva dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa? Como ya me pasó, ya yo sé que es posible, yo sé que puede volver a pasar. Entonces, si quizás estoy en la autopista y oigo un frenazo, en ese momento se me despiertan las alarmas que quizás Claro, otra persona que está oyendo el mismo frenazo no le pase lo mismo porque no tuvo esa experiencia previa así es. o porque de repente yo estoy en una familia donde pasaron cosas, entonces en mi casa todo el tiempo fui, mira, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, entonces también puede ser que hubo creencias que fue pasando de generaciones porque a alguien le pasó algo o alguien vio algo de la misma manera y entonces yo comienzo a estar mucho más sensible Sensible, a ciertos eventos. Entonces, así ¿por es. qué estoy comentando esto? Porque una de las maneras para poder manejar la ansiedad es conocer mi ansiedad, es volverme amiga de mi ansiedad. ¿Y qué significa volverme amiga de la ansiedad? Entender cuáles son esos eventos o cuáles son esas situaciones que a mí me disparan. ¿Okay? Yo, por ejemplo, en ese momento en el que te contaba antes, cuando yo estaba en estas situaciones de ataques muy fuertes de ansiedad, inclusive de pánico, a mí me lo detonaba mi perra. Yo tenía una perra que se enfermaba, tenía piedras en la vejiga y hubo un evento que para mí fue muy traumático cuando ella estuvo enferma. Yo tenía en ese momento unos 20 años
Y eso para mí fue tan traumático que cada vez que ella caminaba un poquito diferente, ¡pum! A mí se me venían todos estos pensamientos de que se va a morir, de que algo le va a pasar. Y las personas que estaban a mi lado no veían nada, pero para mí yo estaba muy sensible. Entonces Claro, es muy importante en este proceso del manejo de la ansiedad comenzar a entender qué hay detrás de mi ansiedad, qué es, o sea, en mi caso, por ejemplo, era el miedo a perder un animal al cual yo estaba muy pegado en ese momento, era como una hija para mí. ujú, Entonces, más allá de la enfermedad del animal, era la pérdida a la cual yo me conectaba. Y eso es uno digamos, como que de los pasos que nosotros hemos trabajado tanto en nuestros talleres, sí. que es que la persona pueda, Reconocer y además de descubrir qué está detrás. Eso es sí, importantísimo. O sea, exacto, porque no, como tú lo dices, o sea, es mi historia la que se revive. Porque en el cuerpo hay una memoria y una memoria que se queda también. El sistema nervioso activa y lo primero que se va a despertar es esa memoria. Tengo miedo a perder a alguien, tengo miedo a que alguien se enferme, tengo miedo a... Entonces eso me va a generar un tipo de alerta que me va a poner cada vez más sensible y eso va escalando, excepto que podamos hacer algo para disminuirlo. ¿Okay? Es decir, es acompañarnos, básicamente. Cuando yo quiero acompañar a alguien, yo lo primero que hago es reconocer a esa persona y le digo, ajá, la escucho, ¿qué te pasa? Después estoy ahí para decir, bueno, ¿y tú crees que esto pudiera estar relacionado con esto? Y entonces la persona va diciendo, bueno, sí, probablemente eso, antes te había pasado esto anteriormente, ¿cuándo te pasó? Y luego de alguna manera entender, comprender, eso te hace que te hagas que tus síntomas corporales no se vuelvan tus enemigos, sino que vayas haciendo, como tú dices, como lo trabajamos como amigándonos con eso, siendo sensibles a eso, pero sensibles para poder comprenderlos. sí, justamente uno de los ejercicios que nosotros hacemos en nuestros talleres es poder conversar con mi ansiedad, es poder tener a mi ansiedad enfrente y hablar con ella. Cuéntame, ¿qué es lo que te da tanto miedo? ¿Realmente qué es lo que está pasando? ¿Mm? Por ejemplo, alguien comentaba, tengo miedo Darle de voz quedarme al sin cuerpo. comida. Uh Sí, -huh. tengo miedo de quedarme sin comida. O sea, ¿qué tan real es? O sea, ¿te has quedado alguna vez sin comida, días que no hayas podido comer nada? O quizás hay Exacto. un recuerdo familiar, quizás en ¿Mm? la guerra, quizás, o sea, por ejemplo, mi familia, judíos, sobrevivientes del holocausto, donde hubo una situación real, donde no hubo comida. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo mis abuelos que, bueno, no se puede dejar nada en el plato, porque pasaron por una situación donde no tenían De nada que hambre. Uh comer. -huh. Uh Entonces -huh. yo crezco en una familia donde, bueno, hay esa conciencia donde mi papá no deja nada en el plato aunque esté full. ¿Por qué? Porque viene de unos padres que pasaron por eso. Entonces no nos damos cuenta y comenzamos a tener esos mensajes, eso está ahí, donde comienza una ansiedad y si me quedo sin comida, pero puede ser que nunca me haya pasado Sí, eso, sí, sí. jamás, pero comienzo a anticiparme. Y en eso de conocer mi ansiedad y hacer mi amiga de mi ansiedad y ver cuál es ese mensaje que está atrás, es también comenzar a observar qué pasa con mi cuerpo cuando Uh estoy -huh. ansioso, porque no todos reaccionamos igual, no es que todos Claro. nos aceleramos en la ansiedad, ¿no? Hay quienes nos paralizamos ante la ansiedad, Así es, porque no son me puedo las tres mover. reacciones. O sea, hay una reacción que es de que me pongo ansioso y quiero caerle a puños a todo el mundo y entonces soy impulsivo completamente y desbordado. Hay una reacción que es que me asusto tanto que me defiendo, pero me repliego y hay una que es que me paralizo, como que me congelo. O sea, y entonces estoy como congelada ahí y aparentemente no me está pasando nada, pero no es cierto. Esto que estás diciendo, que este es un punto bien importante, entender que para cada uno es igual. Y que cuando tenemos una huella, como tú dices, tu huella de tus antepasados, de tus generaciones anteriores, eso va generando una impronta que, bueno, que es la que se dispara, o sea, que es la que se dispara una impronta, una huella anémica, una huella en el cerebro que se te dispara y en el cuerpo también. Entonces, como, por ejemplo, cuando hemos emigrado, depende de cómo ha sido nuestra migración, depende, siempre ha sido muy dura, pero esto es una huella ya. Esto es una huella que a nosotros no, o sea, nos marcó. Tuvimos que dejar una vida para comenzar otra vida. Depende cómo yo lo vaya manejando,
Y como yo se lo cuente a mis hijos lo van a vivir, o a mis nietos lo van a vivir con el mismo dolor que yo lo viví. Y por ahí va un poco cómo se van instalando esas huellas que tenemos que reconocer de dónde vienen. Sí, y ahora puntualmente en lo que nos está pasando con el tema, no solamente del virus como enfermedad, sino cómo eso me está afectando a mí, esta cuarentena, el tener que estar en la casa, el para muchos no poder trabajar en estos momentos y no solamente el no tener ingresos, sino no saber qué va a pasar. Entonces, eso también es un caldo de cultivo, como se dice, para un montón de pensamientos que quizás antes no tenía. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay tanta insistencia? No veas tanta noticia, no te encadenes todo el día en el celular, haz cosas que te permitan distraerte, porque en estos momentos, cualquier cosa que salga de lo normal, nosotros podemos sentirlo como una amenaza. Si siempre he tenido un trabajo, últimamente he tenido un trabajo, pero he tenido miedo de perderlo y ahora no lo tengo. Es una situación nueva, no sé qué hacer con esto. Entonces, en ese momento puedo pensar dos cosas. Puedo pensar, bueno, perdí mi trabajo, no voy a tener dinero, no voy a poder comprar más nada, vamos a estar aquí encerrados y me voy, me voy, me voy y bueno, Y llega un escalas. punto donde no sé, voy a morir sin dinero y sin comida. O también puedo colocarme en ese otro lugar que es el que nosotros tratamos de orientarnos para estar en ese espacio, de cómo puedo ver la situación un poco diferente. Ok, quizás, bueno, en estos momentos perdí mi trabajo, pero puede ser que venga una oportunidad diferente. Puede ser que hace mucho tiempo yo he querido cambiar, pero no he podido. Quizás este es el momento para poder cambiar. Es quizás un momento para hacer una pausa, donde he estado corriendo, corriendo, corriendo y ahora tengo la oportunidad de hacer una pausa. Hay una persona por lo menos que decía el otro día, no, es que estamos encerrados. Bueno, si yo en vez de decir que estoy encerrado, si cambio esa palabra encerrado, digo, estoy protegido. ¿Cómo Bueno, va es diferente. Es cambiando? la percepción que tengas, es Sí, diferente. de cómo estoy percibiendo esto que me está pasando y ahí sí puedo hacer algo. Si yo comienzo a estar consciente de lo que estoy pensando, quizás entonces puedo ver de qué otra manera puedo concebir, puedo percibir lo que en estos momentos me está sucediendo. Entonces, un ejercicio que por lo menos a mí me ayuda mucho y que lo hablamos el otro día es tener una ventana para preocuparme, elegir un momento en el día en el que me voy a preocupar, ¿ok? Y en ese momento del día yo, bueno, digo, no, ahorita no, eso lo voy a dejar para las 2 de la Para las tarde, 7 de la noche, de las 7 a 9. a las 2, sí, exacto. A la de 7 a 9 va a ser la hora de preocupación, es la hora que voy a ver noticias, es la hora que voy a, bueno, a leer todas esas cosas horribles, cuántos muertos, cuántos enfermos, cómo subió la curva, cómo bajó la curva. Bueno, hago todo eso, pero tomo, por ejemplo, un cuaderno y un lápiz y comienzo a anotar todos esos pensamientos que me vienen a la cabeza. Todo, empiezo a anotar y anotar y anotar y anotar y anotar todo lo que me venga sin filtro. Cuando termino, suelto mi lápiz, me separo, tomo ese cuaderno y comienzo a leer todas esas cosas que escribí en mi cuaderno. Y chequeo, esto de verdad me está pasando. O sea, de verdad me está pasando todas estas cosas que estoy escribiendo aquí. Puedo sentir miedo, pero ¿qué tan real? Es como que me permito verlo un poquito desde afuera. Y cuando lo veo desde afuera es como que me llama un amigo y me cuenta y uno le recomienda, no, mira, pero tranquilo. Es comenzar a verlo con un poquito más De de distancia. distancia. O interrogarlo, a ponerle un signo de interrogación al lado. Eso siempre le recomiendo yo a las personas. Interroga tus pensamientos, porque los pensamientos que son así son sentencias, y con las sentencias no hay nada que hacer. Pero cuando tú solamente le pones el signo de interrogación al lado de Sí. cada pensamiento, ya empieza a cambiar tu percepción, tu forma de verlo. Y empieza a darte cuenta, bueno, que realmente eso no está pasando en este momento. Y la incertidumbre es una de las cosas que más nos mueve, la ansiedad. Ahí estamos. Claro, cómo me muevo en no saber qué va a pasar. Y, Eh, y, y lo que hablamos al principio, nosotros estamos acostumbrados a estar muy ocupados o hemos así es. usado la ocupación para no sentir, ha sido nuestro mecanismo para evadir lo que yo estoy sintiendo.
en el cual me incluyo. Muchas veces es hacer, y no tengo tiempo, y llego a la casa, y cuando llego a la casa, entonces, bueno, es hacer lo que se puede hacer en la noche, y como, y me acuesto a dormir, al día siguiente me levanto temprano, y estamos haciendo. ¿Y qué pasa con todo eso que estamos sintiendo? Está ahí, está en el cuerpo. No Ujú. es que no lo estoy sintiendo. Una cosa es que no lo esté contactando, pero lo estoy sintiendo. Claro. Y estos momentos nos Estos llevan a momentos ya no nos contactar. ayudan tanto para eso. Claro, porque no estamos tan ocupados, ¿ok? Lo que tú decías de la ventana es bien positivo, porque fíjate, por ejemplo, eso también sucede cuando tenemos pensamientos intrusivos de autodescalificación. Es que no pudiste, es que no lo puedes hacer, es que eres un inútil, es que no sé qué cosa. Yo siempre le recomiendo a la gente con la cual trabajo terapéuticamente, le digo, ya va, un momento. Vamos a tener una hora así como tú tienes una hora para ver tu serie favorita, vas a tener una hora para descalificarte todo lo que tú quieras, llenas el balde y te lo echas encima en esa hora. Y cuando termine esa hora se acabó, ¿ok? Y entonces cuando te veas así, tú dices, no, eso es para las 7 de la noche, eso no es para antes. Entonces, eso funciona porque tú vas reprogramando tu mente y vas ralentizando esa cosa que va pasando a millón en la mente y vas poniéndole tus interrogantes a tus pensamientos. También vivir el día a día. Solo tienes este día, no tienes otro. O sea, no puedes estar pensando que puede pasar pasado mañana porque nada más tienes cada día. Y además, la persona con la que más conversamos somos nosotros mismos. Yo con la Así persona es. con la que más hablo es Así es. conmigo. Mi cabeza está Fastidiosis. en esa conversación constante. Entonces, de verdad, las personas con las que más hablamos es con nosotros mismos. Y podemos ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Así O sea, es, podemos ser tan completamente. terribles con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, que nos hacemos un montón de daño. Exacto. Y si puedo, bueno, Nos como el lesionamos otro día escuché que me constantemente. dio mucha risa. Bueno, tú puedes sintonizar Radio Miseria o puedes Exacto, o no. sintonizar Radio Radio Alegría. Agradecimiento, Radio Alegría, Exacto, Radio agradezco todo esto. Ambición, pero es decidir qué es lo que voy a sintonizar y con qué Así me es. voy a atacar o qué es lo que Y entonces pensar que eso no es algo que, o sea, eso es algo que está sucediendo, pero no que te está sucediendo y que estás sufriendo, que tú puedes parar eso. O sea, colocarte en la posición de yo puedo hacer consciente lo que me está pasando, empezar a ver, a ocuparme de eso, empezar a acompañarme y atenderme es fundamental. Porque eso además es posible. No es que, ay no, es que yo no puedo, es que el síntoma me vence. Bueno, tú puedes, realmente puedes. Aunque sea puedes decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a un especialista a ver qué me recomienda para bajar este síntoma, como cuando tú tienes un dolor. sí, O puedes hacer cosas como las que de alguna manera nosotros aquí humildemente les vamos a recomendar, entendiendo que evidentemente vamos a ir haciendo algunas cosas que a algunos no van a funcionar y a otros no, pero que siempre te va a poner en una posición proactiva, no sufriente, sino proactiva, que es diferente. O sea, ¿qué sí. hago yo cuando estoy en este proceso? Wow, respiro. Vuelvo otra vez a respirar. Hay gente que me dice, no, Nora, pero es que no puedo ni siquiera respirar. Sí puedes, siempre vas a poder respirar. Sí, y el cuerpo es la herramienta que tenemos, la que llevamos con nosotros todo el tiempo, la que cuando aprendemos a conocernos nos da un montón de información. Mucho antes de que se dispare ya uno comienza a darse cuenta, ok, aquí está, aquí estoy ya sintiendo, por ejemplo, el estómago apretado, estoy sintiendo la garganta seca, estoy sintiendo la presión en el pecho, estoy sintiendo, como decíamos antes, ese hormigueo en las manos. O sea, hay un montón de cosas que Parestesia, sí, sí, las sí, manos sí, se cuando pueden te poner empiezas tiesas a poner, exacto, las palpitaciones, las parestesias, la sensación de peso acá que siente que tú vas a perder la cabeza. sí, hay un O montón. sea, hay dos grandes vertientes, como me voy a volver loco, me voy a morir. O sea, Y esas son sí, las dos grandes, las fíjate estrellas que famosas de la ansiedad, de verdad. algo que me estoy recordando que me ha pasado mucho a mí y a veces todavía me pasa es que cuando nosotros somos de la tendencia de querer controlar nuestras situaciones en la vida porque creemos que ahí tengo seguridad. O sea, si yo Ujú. sé lo que va a Se has pasar, construido. entonces yo me siento segura. Entonces, ¿cómo puedo saber yo lo que va a pasar? Tratando de controlar esa realidad para que vaya a ese lugar al que yo La quiero. ilusión del control, pues. La ilusión del control. Entonces, cuando yo estoy en una situación de ansiedad o donde yo me imagino una situación catastrófica, alguien se va a enfermar cercano de mí con este tema del virus, y entonces empiezo a irme para allá. ¿Qué es lo que pasa? Yo comienzo a imaginarme esa situación, como que me está pasando, porque yo creo
que si yo me la imagino, aunque yo sé que no está pasando, yo sé que no hay nadie enfermo, pero yo creo que si yo me lo imagino, yo voy a estar mejor preparado para el momento en que eso ocurra. Ujú, ujú. ¿Okay? Eso Eso es es un una mecanismo, fantasía. eso es un mecanismo de la mente, Sí, fundamental, donde que yo nos creo prepara. que, sí, yo me voy a preparar, entonces, o yo me voy a preparar a perder el trabajo. Entonces me imagino que yo no tengo el trabajo, ya yo me estoy preparando, cómo va a ser, cómo me voy a sentir, qué es lo que voy a hacer en ese momento. Entonces ahí es cuando empieza a dispararse esa ansiedad, porque yo comienzo a vivir como que de verdad me está pasando. Y comienzo a vivir como que de verdad me está pasando porque es la manera en la que yo creo que voy a poder lidiar mejor con esa situación en el futuro. La realidad es que cuando esa situación nos llega, porque nos llegan situaciones, claro que nos pasan cosas, la manera en la que reaccionamos muchas veces ni siquiera es como yo me imaginaba que iba a reaccionar. O sea, esto que te contaba al principio que me dan estos ataques de pánico cuando mi perra se enfermaba, cuando se murió, porque se murió, mi perrita se murió después de un tiempo. Primero, ni siquiera se murió de lo que yo pensé que se iba a morir, porque por lo cual tuve ataques y ataques y ataques de pánico por una enfermedad que ni siquiera fue lo que le pasó. Y cuando se murió, bueno, yo agradecí muchísimo el tiempo que pude compartir con ella, me enseñó un montón de cosas y no tuvo nada que ver con lo que yo me imaginaba, a pesar de que hubo Claro. mucho dolor y todo, pero ni siquiera fue lo que yo tanto reviví en mi cabeza, o sea, yo perdí tanto tiempo, tanta energía, Y energía, tanto y dolor, tanto neuronas, adelgacé, eso fue una locura y de verdad, claro, en el momento no lo veía, ni siquiera entendía qué es lo que me estaba pasando, pero eso nos pasa todo el tiempo, ujú, que tratamos de visualizar eso como para controlar esa situación, para estar claro, preparado cuando me venga, y cuando viene, tengo que lidiar con eso igual, o sea, de una u otra claro, manera, y lo vivo lo sobrevivo y pasar claro. por esas cosas, ¿no? Ese es un mecanismo natural de la mente, porque como la mente siempre está funcionando para adaptarnos, entonces, ¿qué hace la mente? Crea una imagen y crea quizás una imagen, una fantasía catastrófica que pueda estar pasando. ¿Ves? O sea, si la persona está enferma, puedes pensar, bueno, mira, ya se murió, yo estoy llegando al hospital, no sé qué cosa, o sea, todo eso es un mecanismo que te sirve de alguna manera para bajar la angustia, pero cuando se convierte en un mecanismo continuo, cotidiano, donde no te sales de ahí y es como un loops donde siempre caes, evidentemente ahí sí tenemos problemas, porque ahí sí te vas desgastando, pero impresionantemente. O sea, es natural que pensemos eso, pero no es natural que permanezcamos allí. O sea, eso es lo más importante que tenemos que saber pues en este momento. Sí, y por eso es que en este enfoque en el que nosotros trabajamos integrando cuerpo para el manejo Uh-huh. de la ansiedad, o sea, nosotros lo hacemos en cuatro, digamos como en cuatro áreas, lo Otra abordamos en área. cuatro Uh-huh. áreas. La primera es reconocer cómo soy yo ansioso, ¿ok? Y lo que lo invitamos es a reconocer cuando yo estoy ansioso, ¿qué me pasa? Nosotros incluso ponemos a dramatizar a la gente como eres ansioso, Como para el que de alguna ansioso, manera se tenemos ponga cuestionarios, es poder darme cuenta qué tipo de cosas son las que pienso, cómo me comporto, qué pasa con mi cuerpo, qué es lo que siento, en el plano mental, emocional, conductual, cómo me sí, relaciono, todo eso hay que reconocer. todo eso. ¿Qué me pasa? ¿Cómo soy ansioso? ¿Cómo soy ansioso? De manera que yo pueda conversar con mi ansiedad, que yo la pueda tener enfrente y yo la pueda ver sin miedo, sin tener miedo a ponerla ahí. ¿Qué es lo que está pasando con mi ansiedad? Eso por un lado. Después, por otro lado, entender qué hay detrás de mi ansiedad, porque quizás el miedo a la muerte no es el miedo a la muerte o a esa persona que se puede morir, sino cómo hago yo sin esa persona. Mi miedo es a la Claro. pérdida. Sí, Lowen dice que el miedo a la muerte no es el miedo a la muerte, es el miedo a la vida sin o a la vida con algo. Entonces, Lowen es el creador de la bioenergética y es uno de los padres de la psicoterapia corporal y habla de eso. O sea, realmente no tenemos miedo a la muerte porque al final nadie ha salido de la muerte a venirnos a contar qué es lo que pasó. Hay gente que dice que sí, pero y lo que cuentan es buenísimo, nunca cuentan algo malo, o sea, siempre dicen, no, que agarré una luz y la luz me llegó y yo no sentía nada y era maravilloso. Pues, o sea, entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Realmente le tenemos miedo a la vida sin algo. Y la muerte puede ser cualquier cosa, la muerte puede ser la pérdida de un país, de tu casa, o sea, a eso le tenemos mucha ansiedad, a quedarnos sin los objetos donde nosotros colocamos nuestra seguridad. Por eso hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que me pasa realmente? ¿Dónde Sí, está eso en mi historia, mi archivo?
¿Dónde está Y eso? Claudia pregunta si reconocerlo ayuda a manejarlo. Sí, porque cuando yo reconozco, o sea, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estoy ansioso y no sé que estoy ansioso, ¿ok? Más allá de que, ay, siento ansiedad, o sea, es de verdad ver, ok, ¿por qué? Porque estoy pensando estas cosas, estoy sintiendo estas cosas, estoy sintiendo esto en mi cuerpo. Entonces, ya cuando comienzo a estar alerta, porque me doy Ya lo cuenta, reconoce, entonces ya lo reconozco, ah, es ok, un ya conocido. está este señor aquí, está apareciendo de nuevo, Sí, aquí lo ¿cuántos tengo cachos tiene? presente, ¿Tiene cuatro? sí. Y ¿Tiene entonces cuatro le tengo cuernos? mucho menos miedo, porque ya yo sé cómo viene, ya sé para qué viene, entonces, Ya bueno, sé puedo, que viene en estos momentos porque probablemente yo estoy relacionando esto con algo que me pasó, con algo que, o sea, cuando empiezas a conectarte, que es clave, reconocer y ver que está detrás, no es nada sino conectarte contigo, con quién eres, con lo que te pasa, con lo que te pasó, con lo que puedas recoger de eso que te está pasando. Porque la ansiedad lo que es una alerta que te está sí, diciendo, ojo, algo está pasando, no está sí. funcionando bien, ¿ok? Entonces búscalo, pero búscalo dentro de ti, no lo busques en las noticias, búscalo aquí adentro. Sí, y cómo aprender a reconocerlo, que es la segunda parte de que cuál es el mensaje que está detrás de mi ansiedad. Bueno, eso normalmente lo podemos hacer, digamos, de manera más fácil en un trabajo terapéutico de acompañamiento, Claro. donde vamos a O analizar en talleres. exactamente con una persona, un especialista, pero si igual queremos ir haciendo algo nosotros mientras tanto, es un poquito parar y ver realmente a qué le estoy teniendo miedo. Más allá de eso, hay un ejercicio que es bien interesante, por ejemplo, cuando tenemos ansiedad de hablar en público, ¿ok? Entonces, yo me imagino, por ejemplo, yo tengo que dar una charla y estoy tan nervioso y que va a salir mal y qué va a pasar. Entonces yo me traslado al momento en el que ya pasó. Yo me imagino 5 minutos después de ese evento. Ok, ya yo di la charla y qué pasó y me imagino 5 minutos después y que todo salió bien. Me imagino el mejor resultado que pudo haber pasado de ese evento al que le tengo tanto miedo. Y chequeo que cuando estoy imaginándome esa película donde ya di mi charla, todo salió bien, ¿qué es lo que viene después? Ah, bueno, entonces después viene el juicio, ¿ok? Viene mi propio juicio, ahí en ese momento en el que ya terminó y todo el mundo me aplaudió, pero yo empiezo y no dije, y sí dije. Entonces quizás mi ansiedad, más allá de que si sale bien o no, tiene que ver con mis propios juicios de lo que yo logré hacer o no, o logré transmitir o no, o lo que la gente pensó de mí durante ese evento, más allá de que si yo, la charla que di, transmitió el mensaje que yo quería transmitir o Claro. no. Y la ansiedad es al juicio de los otros. El Entonces, miedo por el juicio de los otros. sí, en muchos casos. Entonces, Eso ese es también parte en la del historia, trabajo cuando que hemos hacemos, sido donde, muy criticados, muy exigidos, eso también forma parte de nuestra historia. Cómo juzgaron en nosotros lo que hicimos. Pero eso ya está más sí, dentro de otro contexto. Pero sí, básicamente es conseguir lo que es, está es, detrás. es tratar de anticiparme a eso, a lo que le Ujú, tengo, a ujú. lo que me da tanta ansiedad, pero imaginarme el buen escenario y ver qué pasa. Ver qué pasa con mi cuerpo, si me siento mucho mejor. Y ese es un buen ejercicio también, porque si yo me imagino el peor escenario, que es en el que estoy montado cuando estoy ansioso, pero de la misma manera me imagino el mejor, chequea cómo se siente tu cuerpo y Claro, wow, vas a ver una gran diferencia. Y es la misma situación, pero yo me imagino, oye, que de aquí vamos a salir todos bien, mis familiares, mis personas queridas van a estar bien después de que pase el virus, que ya estamos otra vez en la calle, ya estamos otra vez en nuestras sí, una vidas, imagen estamos positiva, haciendo. pues. ¿Y cómo me siento cuando veo ese escenario donde todo salió bien? Mi cuerpo se siente completamente distinto a cuando estoy pensando que todo va a salir mal. Entonces, eso son diferentes herramientas que vamos usando ya un poco más en las sesiones individuales, pero para tratar de reconocer con más profundidad cuál es el mensaje que Claro, está atrás. Y claro. el tercer punto, que es lo que vamos a facilitarles ahora, son ciertos ejercicios corporales que Que nos ayudan ayudan, que equilibran. a bajar la ansiedad. Sí, Sí, porque a la final el objetivo es autorregularte. Es decir, normalmente nosotros tenemos un sistema de autorregulación que funciona bastante bien y que sencillamente, bueno, entra en crisis cuando realmente estamos demasiado cargados. Entonces, el tema es cómo conseguir la regulación. El cuerpo tiene posibilidades de autorregularse, es decir, tú respiras 5 veces profundamente y el cuerpo empieza ya, o sea, empezamos a sentirnos más tranquilos. Alguna persona dice, es que me cuesta mucho respirar profundo. No, estás jugando que te cuesta respirar profundo. Hasta donde tú puedas conseguir aire, hasta ahí es suficiente.
Y si lo sigues haciendo sin juzgarte, empieza a pasar algo distinto en tu cuerpo. Entonces, es como, eso es lo que buscamos al final. O sea, todo esto, la ansiedad, y sobre todo cuando se presenta en crisis más o menos continua, es una desregularización del cuerpo, es una contrarregularización, o sea, es una cosa que nos desordena. Y lo que buscamos es llevarlo desde ese reconocimiento, desde ese darnos cuenta que nos está pasando, y luego desde el plano físico a ver qué nos pasa, o sea, qué pasa cuando hacemos algo y podemos incluso prevenir, por ejemplo. Sí, entonces vamos a... hay varios ejercicios, vamos a compartir 3 ejercicios que podemos hacer cuando sentimos la ansiedad y lo importante es que intentemos hacerlo ante los primeros síntomas de ansiedad. Cuando ya yo comienzo a sentir, cuando todavía no ha subido tanto Claro, el nivel, porque eso va para que sea gradualmente. mucho más efectivo. ¿Ok? Ya Uh-huh. cuando comienzo a sentir, ay, ya tengo como esta sensación adentro, comenzar a hacerlo. Entonces, uno es el O trabajo también con, preventivo, también también preventivo, preventivo. por supuesto. Puedo hacerlo cuando no siento ansiedad, para además ya comenzar a crear esa Cierta conciencia regulación. corporal que después lo puedo usar en momentos en el que está mucho más álgido. Uno de ellos es la respiración. ¿Okay? Cuando trabajamos Uh-huh. con la respiración, como dice Nora, a pesar de que yo siento que no puedo respirar porque es como que mi respiración es mucho más rápida, justamente eso es lo que puedo intentar hacer para bajar. ¿Okay? Lo que vamos a tratar es que esa energía que está en la cabeza, porque está pensando, tratar de bajarla de la cabeza más hacia los pies, más hacia abajo, porque ese contacto con el suelo es lo que nos da la sensación de aquí y ahora, que es el grounding, que es el arraigo, el enraizamiento, es que estoy aquí y que en el fondo, en este momento, no está pasando nada, yo me lo estoy imaginando. Entonces, para eso es bien importante, podemos estar sentados o parados, pero con nuestros pies Bien colocados en el afianzado. piso, no las piernas cruzadas, no una encima de la otra, sino bien colocados en el suelo, sobre el suelo. Y con nuestros deditos vamos a empezar a hacer un movimiento en el que vamos como si estamos encima de una alfombra, inclusive es mejor, como que yo quiero con los deditos de los pies agarrar esa alfombra, como que quiero hacer un ejercicio para estar cada vez, sentir más mis pies, o puedo como frotar mis pies con la alfombra, de manera que sienta la planta de mis pies en contacto con el suelo, en contacto con el piso, Completa, ¿no? Completa, como completa. empujo hacia adelante y hacia atrás, pero es sentir mis pies. Si a veces estoy sentada en una silla muy atrás, me pongo más en el borde de la Para poder silla para asentar. poder sentir mis pies colocados sobre el suelo. Con mis pies colocados sobre el suelo, mis manos también tratando de no entrelazarlas, cruzarlas, sino tratar de tenerlas un poco más sueltas. Comenzamos a respirar y nos vamos a imaginar como que cuando entra el aire, yo estoy inflando un globo dentro de mi pecho. ¿Y qué significa eso? Que yo voy a llenar y llenar y llenar, y cuando sienta que no puedo llenar más, voy a intentar llenar un poco más. Entonces puede ser que al principio, si estoy ansioso, es un poquito de aire de más que puedo poner, pero no importa, yo voy a hacer ese ejercicio. Entonces voy a tomar el aire. Cuando tomo el aire, yo siento que lleno, y cuando sigo inhalando siento que lleno un poco más. Es como que esta parte se abre. Yo incluso puedo abrir Hace los este movimiento, brazos se hacia los expande. lados para abrir más espacio en mi pecho y que me entre más aire. Abro los brazos hacia arriba, hacia los lados, y cuando inhalo, y un poco más. Es como que siento que se llena, que ya no me cabe más, que tengo como un globo en el pecho. Y cuando exhalo, lo dejo salir suavecito, poco a poco. No voy a sacarlo de un solo golpe, sino suavecito, suavecito, y sacando la boca. Voy a tomar el aire. La letra A. Ah. Y voy a sacar a través de esa voz, con la letra A o con A, haciendo como ese sonido muy suavecito y sacando muy lentamente el aire. Lleno, 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 como un globo. Y es como cuando cerramos la boquilla del globo, lo que dejamos es salir un poquitico de aire, de manera que voy sintiendo como mi pecho, mis pulmones están llenos de aire, y suavemente se va desinflando. Y otra vez, muy importante, los pies en el piso, bien sentadas, si estoy en el borde de la silla. Los isquiones, que son los huesitos, aquí el peso distribuido equilibradamente en la silla, no que estés Sí. así.
tratando de no tener el pecho colapsado, porque de Ajá. esta manera no me entra suficiente aire, sino más bien al revés. A veces me sirve pararme en una silla, no se ve mucho ahora en la cámara, pero con mis manos sostengo la parte de atrás, el respaldar, y eso hace que Que se se me abra. abra el pecho. Y desde aquí lleno el globo y voy sacando. Tantas veces como necesite hacerlo. Así es. El siguiente ejercicio, El Nora. siguiente ejercicio es un ejercicio que va a activar los dos hemisferios del cerebro y que te va a ayudar a tranquilizarte. Se llama el aleteo de mariposa, ¿ok? Igual como anteriormente vas a tomar aire, llenando el pecho de aire antes de hacerlo directamente y vas a soltar el aire como una silenciosa. Vuelves a tomar aire y empiezas a mover tus manos alternadamente. Cierras los ojos y empiezas a sentir y sigues respirando. Lo puedes hacer por unos 2, 3 minutos y luego respira. También sirve ponerte al final las manos en el pecho y en la cabeza. Para unir cabeza, corazón. Esa sensación progresivamente te va calmando y activa los dos hemisferios que cuando estás en ansiedad no están tan comunicados como normalmente deben estar. ¿Sí? Sí. Por eso es que la racionalidad no funciona ante la Y por último, emocionalidad. algo muy importante, y ya pronto, bueno, se nos va a cortar la comunicación, entonces Sí. vamos a ir cerrando, pero sentir presión en el pecho, y presión es como apoyo en el pecho, nos ayuda muchísimo. Una almohada, por Entonces, ejemplo. hay varias maneras de hacerlo. Una es colocando nuestras manos Así. así, y es como que nos estamos abrazando el pecho, haciendo presión con nuestras manos en la zona del pecho. ¿Ok? Es como que nos Y estamos acompañamos la abrazando. exhalación. Y cuando exhalo, como que presiono más el pecho. Sientan como cuando me agarro el pecho, como hay un acompañamiento, hay una presión donde nos sentimos mejor. Eso lo Y podemos hay un hacer de esta desinflar. manera. Desinflas y sacas. Sí, ayuda a desinflar. Otra forma es con una almohada. Me coloco la almohada y también con la almohada presiono mi pecho. Y presiono. Siento el contacto de la almohada contra mi pecho. Es vaciar, Uh-huh. vaciar. Y el otro es Por último, abrazar, abrazarnos. abrazarnos. Abrazarnos y quedarnos un rato abrazándonos, Podemos siendo recostar. compasivos con nosotros mismos, sin juzgarnos, sin atacarnos, sin pensar que estamos locos. Acompañándonos, meciéndonos si hace falta. ¿Mm? Queriéndonos mucho. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias por gracias. acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a seguir ofreciendo estos espacios. Estamos a la orden, envíennos sus comentarios por mensaje privado. Acuérdense que si necesitan apoyo, estamos aquí. Estamos a la orden, de verdad. Momentos en el que estamos juntos, transitemos juntos, no nos quedemos solos con lo que estamos sintiendo, vamos a compartirlo. Hay muchas actividades en las que los invitamos a participar
y de todas formas a nivel individual, tanto Nora como yo, ofrecemos sesiones, llámenos, escríbanos, vamos a unirnos en estos momentos. Sin Estamos nada en por momentos donde no vale estar solo, donde de verdad es importantísimo vincularnos, mantener nuestras redes intactas. Entonces, para mantenerlas intactas necesitamos estar bien. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para estar bien y de verdad son mucho más fácil de lo que pensamos. Muy agradecidas de que estén aquí muy con nosotros agradecida, les y avisamos toda la cualquier gente que se ha cosa. unido y que nos manda mensajes. Muchas gracias. Gracias. Abrazos, que tengan una linda semana y Igualmente. nos seguimos viendo por las redes, por estos medios. Ha sido un Cuídense placer. mucho